Mira las estrellas. Cada una tiene un relato. Bienvenidos viajeros a este su podcast donde contamos las historias de los remotos e inexplorados confines del universo. Relatos extraordinarios. En una nave espacial que se dirigía rápidamente hacia la dirección SU-83 a la localización de los puntos 9045XY, viajaba un personaje de la raza de los monos gigantes con la luna. Viajaba forzando su cuerpo, pues posteriormente tendría que pelear con una lagartija blanca. Al estar colgado de cabeza se percató que la gravedad, fluctuante a su gusto en la nave, había cambiado de 50 veces a la que se encuentra en la Tierra, al doble. Una voz en un monitor lo llamó. Es absurdo. Si incrementas la gravedad a 100 veces podrías morir. ¿Qué? ¿Crees que se descompuso la máquina? ¡Qué tontería! Mis máquinas son perfectas. Espera un segundo, revisaré. Se escucharon sonidos de teclas sonando por un momento, dando un análisis de la condición general de la nave. Debí colocarle un mejor sistema de sonido, pensó el profesor. Finalmente se generó el resultado. ¿Qué? ¿Pero cómo? Dijo el señor Papá de Bulma sorprendido. Ya sé cuál es la razón, Goku. El control de la máquina de gravedad se encuentra inestable porque tu nave espacial entró a una gran tormenta magnética. Estas tormentas tienen efectos planetarios, y ya que lo sabemos, entonces continuemos nuestro trayecto a través de las vías galácticas, descubriendo lo que se encuentra en este enorme territorio inexplorado, construyendo relatos extraordinarios, realizando muchísimas preguntas y ofreciendo una gama de posibles soluciones. Entremos en este espacio al que llamaremos tormentas magnéticas. Para comenzar a entender este fenómeno debemos irnos hasta lo más básico de la física, lo cual es los estados de agregación de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Pues todo el mundo deberá responder por lo menos 3: sólido, líquido y gas. Unos más deberían nombrar 4: sólido, líquido, gas y plasma. Y unos pocos agregarán el condensado de Bose-Einstein, el condensado fermiónico y el supersólido, quedándonos con 7 estados de agregación. Ya los estudiosos podrán introducir otros términos como plasma de quark-gluons, líquido cuántico de spines, estado degenerado y el hielo superiónico. Pero no indagaremos en eso, a menos que alguien alce la mano y diga que indaguemos. ¿No? ¿Nadie? Nos centraremos en el plasma. Miran plasma cada vez que ven una pantalla de plasma. Se encuentra también en las luces de neón y tubos fluorescentes, en algunos tratamientos antimicóticos al igual que de higiene, cosméticos, fusión nuclear y en los fenómenos naturales, rayos y auroras boreales. ¿Quién no ha contemplado una lámpara de Tesla, también conocida como lámpara de plasma? Eso es plasma. Además del plasma sanguíneo, que pueden verlo cada vez que se cortan, existe otro tipo de plasma, el del gas ionizado. Y hablamos de las partículas elementales, como los electrones. Imaginen un gas al que se le han separado sus partículas positivas de las negativas, electrones de protones. Lo que resultaría sería un gas ionizado. No tiene forma ni volumen definido, pero es un buen conductor de electricidad. Y una de sus características más importantes es que, bajo la influencia de un campo magnético, se pueden formar estructuras como filamentos y rayos. Este plasma se forma cuando se calienta un gas reduciendo o incrementando su número de electrones para formar iones. Los átomos de este estado se mueven libremente. Cuando más alta es la temperatura, más rápido se mueven los átomos en el gas. A moverse a tanta velocidad debido a la alta temperatura, ocasiona que existan colisiones entre los electrones, lo que provoca el desprendimiento de estos. La cantidad o grado de ionización de un plasma está dada en función de la temperatura, de sus iones y electrones. Así, un nivel bajo de ionización significa un sistema parcialmente ionizado, mientras que un nivel alto, un gas completamente ionizado. Dando estos términos podemos tener varios tipos de plasma, como lo son el plasma clásico, el plasma cuántico, el plasma relativista,
entre otros. Se piensa que el espacio entre el Sol y los planetas está vacío, carente de cualquier tipo de materia. Pero es falso. Las estrellas son tan calientes que solo pueden existir en estado de plasma, incluyendo, por supuesto, al Sol, que, si aún no lo sabían, sí, el Sol es una estrella. El Sol emite constantemente plasma, el cual se mueve en todas direcciones y a grandes velocidades, llenando así el sistema solar entero. En el Sol pueden ocurrir diversos fenómenos tales como eyecciones de masa coronal, viento solar rápido y lento, entre otros. Por cuestiones prácticas, de momento nos centraremos en el viento solar. Pero primero comprendamos cómo está constituido el Sol. El Sol cuenta con una atmósfera que se divide en fotosfera, que es la zona ligada a la superficie, es la parte luminosa que delimita su cuerpo. La corona solar, la región externa, está compuesta de plasma y puede observarse desde la Tierra durante un eclipse total de Sol. Y la zona intermedia, la cromósfera, que es la capa delgada de la atmósfera del Sol por encima de la fotosfera y por debajo de la corona. Repasemos entonces. De dentro hacia afuera, las capas de la atmósfera del Sol serían fotosfera, cromósfera y corona. De fuera hacia adentro serían la corona, cromósfera y fotosfera. La expansión desde el radio y perpendicularmente de la superficie de la corona solar forma un flujo ininterrumpido de partículas cargadas eléctricamente llamado viento solar. Este plasma que sale del Sol podría apreciarse como una forma de aire, y este aire es afectado por campos magnéticos. Naturalmente el viento solar calienta todo a su alrededor, interfiriendo sobre cualquier obstáculo que encuentre a su paso, ya sea un planeta, cometa, satélite o asteroide. Sin embargo, la interacción entre ambos dependerá del tipo de obstáculo y de alguna de sus propiedades, como el campo magnético. Definamos el viento solar entonces. Los átomos ionizados, que ya sabemos que es plasma, se expanden fuera del Sol, lo cual se conoce como el viento solar o plasma interplanetario. Una característica muy importante del viento solar es que tiene una conductividad eléctrica muy alta y esto le permite arrastrar consigo el campo magnético de la corona, por lo que el medio interplanetario está permeado por plasma y por campo magnético de origen solar. La existencia de este viento fue propuesta teóricamente por Eugene Parker en 1959, confirmada por las naves Lunik y Mariner 2. El viento solar está formado en su mayoría por protones y electrones, con una pequeña componente de núcleos de helio, aproximadamente 4%, y algunos elementos más pesados como carbono, nitrógeno, oxígeno, neón, magnesio, sílice y hierro. Existen dos tipos de viento solar y son clasificados a base de su velocidad. El viento solar lento, con una velocidad promedio de 400 km por segundo, a una temperatura de 1.5 por 10 a la 6 grados Kelvin, y que se origina comúnmente en la región ecuatorial del Sol, conocida como anillo de corriente. Por el contrario, el viento solar rápido tiene una velocidad promedio de 750 km por segundo y una temperatura de 8 por 10 a la 5 grados Kelvin, el cual se origina en las manchas solares, región del Sol que tiene una temperatura baja y con una intensa actividad magnética. Envolviendo un planeta hay una burbuja de magnetismo gigante llamada magnetosfera, la cual es una capa en la que el campo magnético desvía el viento solar. La magnetosfera terrestre no es única en el sistema solar, y todos los planetas con campo magnético, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, poseen una magnetosfera propia. Marte tiene una muy débil magnetización superficial, sin magnetosfera exterior. Se cree que el viento solar destruyó la mayor parte de la atmósfera de Marte, posiblemente después de que se disipara el campo magnético del planeta. Esto hizo a Marte un mundo árido, inhóspito, que se encuentre carente de vida. O eso es lo que se cree. La magnetosfera protege al planeta de la llegada de los vientos solares, desviando las partículas cargadas hacia los polos magnéticos, lo que en la Tierra se aprecia como las auroras boreales en el norte y australes en el sur. Si no hubiera campo magnético, podríamos tener una atmósfera muy diferente y no habría vida tal como la conocemos. Y después de toda esta explicación, que espero no se hayan cansado, llegamos al tema, las tormentas magnéticas. Para fines prácticos, analizaremos las tormentas magnéticas en la Tierra. Las tormentas magnéticas están relacionadas con la variación temporal de la magnetosfera por acción del Sol.
Estas son provocadas por la transferencia de energía entre una onda de choque del viento solar y la compresión del campo magnético. Ambas interacciones causan un aumento en el viento del plasma a través de la magnetosfera, impulsada por el aumento de los campos eléctricos, y en la capa de la atmósfera terrestre, donde tienen lugar abundantes procesos de ionización. De ahí su nombre, ionosfera. La frontera magnética entre el campo magnético terrestre y el viento solar, llamada magnetopausa, tienen un frente en forma de bala, que cambia progresivamente a un cilindro. Separemos la Tierra en dos lados, un lado diurno y un lado nocturno, para comprender de manera sencilla la deformación de la magnetosfera. Por un lado, el lado diurno, la magnetopausa se acerca a nuestro planeta. Al mismo tiempo, por el lado nocturno, se estrecha de manera muy compleja, de forma similar a lo que sucede a un tubo de pasta de dientes si se le comprime por la mitad. Ello provoca que se intensifique la acción del campo magnético de la Tierra para incrementar su presión sobre el viento solar y alcanzar una nueva situación de equilibrio. Todos estos fenómenos dan lugar a una tormenta magnética o tormenta geomagnética, que afecta en su mayor o menor medida a todo el planeta y duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Es muy importante recalcar que no todas las expansiones de masa coronal producen tormentas geomagnéticas en la Tierra. Para que esto suceda deben cumplirse en general tres condiciones. 1. Que la tormenta solar tenga suficiente energía. 2. Que las expansiones de masa coronal estén dirigidas hacia la Tierra. Y por último, que el componente del campo magnético interplanetario arrastrado por el viento solar sea negativa, de forma que se puedan unir las líneas de este campo con las de la Tierra. Entonces, un incremento de actividad solar no necesariamente debe ir acompañado por un incremento de tormentas magnéticas. Una tormenta magnética se puede dividir en fases. La fase inicial se caracteriza por un aumento en la densidad del campo magnético, debido al incremento de la presión del viento solar. Esta variación puede durar unas horas, aunque en muchas tormentas no aparece. La fase principal, que en ella tiene lugar una expansión del plasma energizado, ocurre de 2 a 10 horas desde el comienzo de la tormenta y puede durar varias horas. Y por último, la fase de recuperación. Es la etapa del regreso a la situación de equilibrio inicial. Esto puede tardar varios días. Para poder determinar el grado de intensidad de estas tormentas es necesario caracterizarlas por medio de un índice, famosamente conocido como tiempo de perturbación de tormenta o DST. Este índice se encarga de medir perturbaciones geomagnéticas que se sabe están estrechamente relacionadas con los cambios en la densidad ionosférica. Un DST positivo representa compresión sobre la magnetosfera, mientras que valores alrededor de cero representa una magnetosfera tranquila. Por último, un DST negativo delataría la ocurrencia de una perturbación ionosférica. En la era moderna, se han lanzado al espacio una serie de misiones satelitales para monitorizar la actividad del Sol desde diferentes posiciones y así poder alertar de la ocurrencia de expansiones de masa coronal que pueden afectar al planeta, ya que si las tormentas magnéticas son muy intensas pueden producir daños sobre las infraestructuras. Por un lado, los satélites corren el riesgo de verse afectados por la acción de las partículas cargadas de energía, que pueden causar daños a la estructura o afectar su funcionamiento. Esto puede afectar tanto sistemas de posicionamiento, de navegación o satélites de comunicaciones, lo que supondría importantes prejuicios y pérdidas económicas en todas las industrias que dependen del funcionamiento de estos sistemas. También pueden provocar el recalentamiento de los transformadores de alta tensión, llegando incluso a quemarlos. Los gasoductos y conducciones de petróleo tienden a corroerse con facilidad por efecto de las corrientes inducidas geomagnéticamente, mientras que el tráfico ferroviario se puede ver dañado en sus sistemas de señalización con sus consiguientes riesgos. Los aviones en trayectos polares suelen ser desviados durante las fuertes tormentas geomagnéticas, y los astronautas deben permanecer en el interior de las naves hasta que se pase el efecto de las mismas. En el transcurso del tiempo, se han tenido registros de varias tormentas magnéticas, como la tormenta solar en 1859, conocida también como la llamarada de Carrington, donde se observaron auroras que llegaron hasta el norte de Colombia. En aquella época los cables del telégrafo
invento que había empezado a funcionar en 1843 en Estados Unidos, sufrieron cortes y cortocircuitos que provocaron numerosos incendios, tanto en Europa como en Norteamérica. En 1921, la red de telégrafos de Mississippi se cayó. Además, la estación central de ferrocarril de Nueva Inglaterra fue destruida por el fuego. En 1972, una ráfaga solar interrumpió las comunicaciones telefónicas. Este hecho motivó que la compañía AT&T rediseñara su sistema de energía. Espero su patrocinio por mencionarlos. En 1989, hubo un apagón en Quebec, Canadá. Dejó a 6 millones de personas sin energía eléctrica por 9 horas. Además, se registró la quema de transformadores en Nueva Jersey. Entre octubre y noviembre del 2003, la tormenta de Halloween provocó una serie de ráfagas solares y expansiones de masa coronal. Afectaron a 47 satélites, provocó interrupciones en las telecomunicaciones. Se observaron auroras boreales en el sur de Texas y países del Mediterráneo. Aunado a apagones en Suecia, se emitieron alertas a las compañías de aviación para evitar volar en altas latitudes. En 2006, una ráfaga solar interrumpió comunicaciones satelitales y señales de navegación de GPS por 10 minutos. La intensa ráfaga dañó el satélite GOES-13, que observaba el Sol en rayos X. Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre del 2017 se registraron 29 tormentas geomagnéticas. Para valorar mejor su tamaño, se puede tener en cuenta el evento de Carrington y la tormenta de Quebec, que se les han atribuido valores de DST iguales a 450 NT y 640 NT respectivamente. La aparición de manchas solares, la actividad magnética y otros datos relacionados con estos fenómenos siguen un ciclo que dura 11 años. Empieza con una intensidad mínima y a medida que avanza va aumentando para luego regresar al estado de intensidad inicial. El ciclo actual empezó en 2008. A pesar de que las evaluaciones sobre el riesgo del clima espacial se encuentran aún varias décadas por detrás del estudio de amenazas como huracanes y terremotos, son cada vez más los estudios que tratan de anticipar estos fenómenos para poder amortiguar sus consecuencias. Si un evento, como la llamarada de Carrington, tuviera lugar en nuestro tiempo, sería devastador para el sistema que sostiene nuestro día a día en la Tierra, que depende de la tecnología a un nivel cuyo fallo provocaría un caos inimaginable. Antes de terminar, quisiera agradecer al Dr. Facha, fundador de Reír para Vivir, a la Dra. Birbom y a la Dra. Loretina, directora general de Reír para Vivir, porque a través de la magia que transmiten en la risa y que llega a los corazones de la gente, fueron los enlaces para que Susi apoyara a mi hermana con una caminadora eléctrica, que le hacía falta a esta pequeña con PCI, ya que necesita estar en actividad constante para fortalecer sus piernas. Gracias en nombre del colectivo Dejando Huellas y de Relatos Extraordinarios. Que las estrellas guíen su camino. Bueno, viajeros, tomemos una escala de descanso. Estén pendientes a nuestras redes sociales para acompañarnos en futuros viajes del canal. No se olviden de mirar a las estrellas y platicarnos su relato.